¿Cómo les va? Bienvenidos a El Agropecuario aquí en el Provincial Radio y en provincial.com.ar. Hoy vamos a hablar de un tema que sin dudas a lo largo de este ciclo con el ingeniero agrónomo Augusto Piazza hemos impuesto y hemos hablado mucho y hemos tratado de dejar de hablar desde una visión específica para un círculo cerrado y hemos abierto a la sociedad la cuestión vinculada a la aeroaplicación, que ya hemos tenido muchos invitados, pero con esa idea de que la gente descubra el trabajo y después saque sus propias conclusiones. Recuerdo que hablamos hasta con gente de Uruguay, como para tener una dimensión de este tema a lo largo de nuestro ciclo. Pero bueno, primero, antes de invitar a saludar a nuestro justamente invitado, lo saludo a Augusto. ¿Cómo te va, Augusto? Bienvenido. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Muy ¿Todo bien, bien? muy bien, muy bien. Bueno, decíamos que hoy vamos a hablar, Augusto, de nuevamente aeroaplicación, y vaya si vamos a hablar con un experto. Hablo del ingeniero agrónomo Alberto Etionet. Yo dije una sola vez, lo voy a nombrar como Alberto, después será Tato, ¿no? A partir Sí. de este momento, porque si no, no, la gente creo que hasta no lo va a descubrir, son esos No, sobrenombres que se imponen a los nombres, ¿no? Bueno, Tato es exacto. asesor fitosanitario, ex decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UADE, además asesor de la Cámara de Aeroaplicadores, investigador, capacitador de profesionales con charlas tanto en Argentina como en los países limítrofes. Pero me gustaría, Augusto, que lo saludes vos primero, que sos una persona que desde hace tantos años se conocen y por supuesto le damos la bienvenida a Tato. Hola, Tato, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un Bien, muy placer bien. tenerte aquí con nosotros. Bueno, un gusto y un gusto que me llamen Tato, ¿viste? Porque es mi sobrenombre. Así que desde ya entramos en confianza. Muy bien. Y adelante también con las preguntas o con lo que quieran desarrollar sobre este tema tan grande como es la aeroaplicación. Un tema que realmente me apasionó en mi vida profesional y estuve luchando durante muchos años tratando de lograr el perfeccionamiento en la aplicación de los productos. No era simplemente volar, había que saber aplicar un producto. Paramos a un ejemplo que no es lo es común decir yo sé arar y otra cosa es arar, totalmente distinto. En nuestro caso también era distinto, es decir, toda una técnica que hace falta para que el producto que sale del avión llegue efectivamente sobre el blanco que está destinado. Y eso fue una lucha bastante difícil al principio. Porque claro, ¿qué hacía un ingeniero agrónomo dentro de una empresa de aeroaplicación? Era un insolente. ¿Cómo se atrevía a hablar de aplicación de productos a nosotros que hace años que trabajamos en esto? ¿Vos te acuerdas, Augusto, las primeras reuniones, lo que nos costaba para que se quedaran sentados en un salón y nos soportaran a vos y a mí durante horas, horas y horas y horas, hablando de cosas que hacían a la actividad de ellos, pero ahora con otra visión? Y eso fue una lucha bastante importante en nuestra vida profesional, que la compartimos y que la hemos vivido juntos, con alegrías y con penas. Que todo el camino siempre tiene de ambas cosas. Los caminos tienen sus curvas, tienen sus rectas, tienen sus zigzag. Y eso era bastante difícil, pero bueno, lo fuimos superando y nos fuimos ganando la confianza de todos.
ya éramos como de la familia. Esto costó muchos años. Pero bueno, fue fruto de nuestra labor, fue fruto de nuestro trabajo. Yo no quiero seguir. Sí, sí. No, pensar No. que también teníamos muchos desafíos, ¿no? Porque cada año aparecía algo nuevo, o aparecía alguien nuevo con alguna discusión o alguna cosa que nos complicaba un poco, ¿no? Nos desafiaba. Seguro, seguro. Pero oíme, recuerden ustedes lo que costó introducir la siembra directa. ¿Cuánta gente se oponía? ¿Cuánta gente discutía? Y peleaban. Y traían sus máquinas y las superponían a una sembradora directa a ver qué pasaba. Realmente han sido hitos muy importantes. Y la aviación agrícola también marcó hitos de mejoras, hitos de hacer un servicio a la comunidad distinto. Y hablando de hitos a la comunidad, yo quiero de alguna manera marcar que la aviación agrícola también sirve a la comunidad, porque a veces sirve para la lucha contra el fuego, a veces permite llegar hasta donde los caminos no nos permiten llegar, a veces permiten sembrar con la rapidez que exige a veces la apertura de poquitos días para poder hacer una siembra para que el resultado sea efectivo. Es decir, hay toda una serie de labores extras que hace el servicio aéreo de una manera que a veces la gente no llega a interpretarlo. ¿Vos te acordás que al principio nos decían los loquitos del avión? Sí. Eran personajes dentro del pueblo que no eran bien vistos porque manejaban una máquina totalmente desconocida, hacían ruidos, sobrevolaban la ciudad a baja altura, a veces a la hora de la siesta, y eso molestaba, sin duda alguna. Así que bueno, costó al principio, pero bueno, lo fuimos llevando. Bueno, decían eso entre otras cosas también, ¿no? Mejor no acordarse. Bueno, hay que acordarse siempre de lo bueno. Cuando uno mira el camino para atrás, siempre hay cosas malas, siempre hay cosas feas. Pero donde rematás el camino, cuando terminás en el camino, ves que la cosa es distinta. Yo rematé el camino, mis canas indican mi edad. Yo ya dejé mi actividad, pero fue una actividad dura, más dura que el decanato en la facultad. El decanato se llevaba distinto. Era conversación con profesores, elección de temas, indicación de dónde había que insistir y persistir más en el conocimiento. ¿Vos te acordás que teníamos un grupo de docentes que realmente eran importantísimos? Ahora lo vemos a la distancia. Un Casaravilla, un Corbett. ¿De dónde lo sacábamos? No sé de dónde salían. Pero estaban. Y ahí Martín, creaban. Sí. No, le voy a preguntar a Marcelo, que algunos de los docentes que vos nombrás es gente que había hecho mucha experiencia en su actividad profesional. Entonces, el valor que tenía que ese docente le transmitiera, no solamente lo que había aprendido, porque era gente que se mantenía actualizada, que eso era importante, ¿no? Perdona que te corté. No, al contrario. Y el docente universitario además forma hombres.
Así que a veces el docente universitario trasciende con sus conocimientos técnicos, científicos, a otros aspectos que hacen a la formación de esos muchachos que se están formando y son hombres hoy son hombres. Por eso te digo, el camino cuando lo miramos tiene sus cosas lindas. Hay cosas que nos costaron, nos hicieron trabajo, y bueno, fueron saliendo. Sí. Es lo mismo que cuando en la familia vemos atrás a nuestros hijos y a nuestros nietos. Nos sentimos revividos, nos sentimos reconfortados. Y la familia la hemos hecho nosotros. Sí, eso es cierto, sí. Somos parte. Y habiendo arrancado sin saber nada. Sí, peor todavía. Ahí no tenés ningún diploma, ningún curso. Nada, no podíamos agarrarlo de nada. Era, pero papá y nada más, era ahí contestar el pero papá. Pero bueno, son cosas que van marcando y que fueron hechas y ahora muy lindas, ahora verlos grandes, crecidos, es importante. Tato, ¿qué costaba más? ¿Capacitar a los aeroaplicadores o también a la gente del pueblo? Profesionales, colegas nuestros, veterinarios, legisladores. ¿Qué era lo más difícil para vos? Esa última fracción. Ese grupo de profesionales y de personajes que en todo pueblo existen, que se creen que saben todo y hablaban de una actividad que era totalmente desconocida para ellos, porque la aviación agrícola no era algo que ni que habían estudiado, ni que habían visto, nada. Estábamos haciendo de pronto nosotros una irrupción dentro de ese pueblo con una serie de conocimientos que tratábamos de inculcarles sobre la importancia de esta actividad y lo que significaba el manejo de los productos agroquímicos que ella hacía y aplicaba. Y esto costaba mucho porque todo el mundo asignaba a la aviación agrícola cualquier tipo de enfermedad, un cáncer, una quebradura de cadera, todo se debía al avión, era terrible. No solo las gallinas de poner huevos, sino que también... Sí. Perdón. ¿Qué diferencia nota usted después de todo el tiempo que ha transcurrido de aquellas primeras charlas, de aquellas primeras enseñanzas, explicaciones de lo que era justamente la cuestión de aeroaplicación a hoy, a que ha pasado mucho tiempo y donde hoy está más instalado, aunque todavía siguen algunas discusiones en torno al tema, pero que, digamos, mirando para atrás, ¿qué balance hace o cómo compara aquel tiempo con la actualidad? Bueno, yo creo que se avanzó muchísimo. Se avanzó muchísimo, tanto en lo que hace a la aviación propia, la aviación agrícola propiamente dicha, como los productores que se acostumbraron al empleo del avión. Hoy se puede discutir el costo de aplicación de un avión y el costo de aplicación de una pulverizadora terrestre. Pero es discutir el precio. Pero antes se discutía la función. El avión no servía. Era así, de tajante, la idea. Y ahora yo creo que no. Está más aceitado el tema y funciona de una manera distinta. Con relación a la aeroaplicación, debía contar que mi primera experiencia con los aeroaplicadores fue en Tres Arroyos. Hay una charla a la mañana ante
un congreso que se había armado sobre aeroaplicación y al mediodía me echaron. No me dejaban seguir hablando. Hasta que a la tarde, a última hora, me fueron a buscar al hotel para que volviera. Y el día que volví, no me sacaron más, no me sacaron más. Y ahora estoy metido con ellos hasta el mango, sobre todo con los viejos aeroaplicadores, con los que empezamos a pelear, con los que empezamos a discutir. Esa playa de profesionales aeroaplicadores realmente ya somos una misma cosa, somos una misma cosa. Una gran familia. Sí, pero costó gusto. Sí. Costó hacer investigaciones, costó hacer demostraciones, costó jugarse a veces. Porque claro, iba a pasar un avión y la deriva no iba a pasar más de los 10 metros. Y no pasaba. Pero si pasaba, se caía todo. Porque era el sustento nuestro eso. Y una demostración, y otra, y otra, y otra, en un pueblo, en otro pueblo, en una ciudad. Y eso fue sembrando confianza. Confianza y hasta te podría decir amistad con los aeroaplicadores. Hoy tenemos aeroaplicadores que son amigos. Que si uno está enfermo, el otro lo va siguiendo a ver qué le pasa, cómo está, cómo sigue. Hay otros que los conocimos muy jóvenes y que eran bastante loquitos. Y sí, yo tengo un amigo que es uno de esos. Esta remera que yo tengo en este momento, lástima no la puedo mostrar, es de él, es de la empresa de él, que se dedica a hacer aeroaplicación y hacer demostraciones de piruetas. Y yo lo reto, no me gusta que haga eso, porque está poniendo en juicio, está poniendo en riesgo su actividad. Pero bueno, seguimos siendo grandes amigos. Sí. Y así fuimos creciendo. Por eso esta historia es bastante larga y nosotros la vamos escribiendo con mucho esfuerzo. Yo me recuerdo el primer gran ensayo científico, a prueba de toda ciencia, como se dice vulgarmente, cuando uno entrega un ensayo y lo hace con seguridad. Y vaya el ejemplo ahora de las vacunas. Para las vacunas se entrega una información. Igual que alguien le encuentre alguna falla. Y ahí también nos jugábamos nosotros. Y aquel ensayo que nos costó tanto lograrlo, pero que fue un inicio importantísimo. Porque ahí se convencieron todos. Ahí ya no había más discusiones. Ni de productores, ni de colegas, ni de aeroaplicadores renegados. Le contamos un poco a Marcelo y a los que nos escuchan a qué nos referimos, ¿no? Vos hablas del ensayo con el cobre. Exactamente. Sí. Nosotros hicimos un ensayo, porque ya veníamos haciendo demostraciones, en el cual el primer día era todo teórico y el segundo día se iba a la práctica. Por eso Tato dijo, había que demostrar lo que estábamos afirmando, ¿no? Y hasta ahora nunca nos falló. Pero siempre nos quedó la duda de cuánto realmente producto llegaba, porque nosotros lo que medíamos era el tamaño de la gota y la cantidad de gota, pero no el producto, eran todos cálculos matemáticos. Hasta que un día hicimos con producto. Y la deriva que tuvimos, que fue, o sea, las gotas que se fueron del objetivo, el máximo que llegaron, por un error en la aplicación, fue 40 metros.
Y en esos 40 metros la dosis del producto fue 299 veces menor a la dosis real. Entonces cuando el público, la gente común repite, gente común no, la gente repite, porque hay profesionales que lo repiten y dicen cosas, no tienen sustento técnico, porque esto fue hasta análisis de laboratorio con espectro de masa para ver la cantidad de productos. Fue un trabajo que participaron 3 instituciones distintas, de Tucumán, de Provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, el INTA, o la Estación Experimental de Obispos Colombia y la Universidad de Balcarce. Así que fue algo, sí, un hito realmente, o un mojón para un cambio de pensamiento, ¿no? Perdona, Tato, que... No, al contrario. Lo has explicado muy bien, porque a veces uno en el apuro de la conversación no se detiene en el detalle, pero realmente ese ensayo fue hecho a conciencia y con mucha participación de gente que a veces observaba nada más nuestra labor. Pero luego venía al estudio a ver de cuántos microgramos habían llegado a un lado y a otro. Y eso fue lo que nos permitió expandir el conocimiento de hasta dónde se puede extender la deriva. Fue muy bueno, fue interesante el estudio. Nos pusimos a prueba. Acordate que nos costó bastante, porque era ponernos a prueba. Oíme, éramos la PUNI 5 con resultados efectivos de control de la placa. Y bueno, todas esas cosas que hicimos, Augusto, qué importante que fue en nuestra función de trabajo y en nuestra amistad. Porque éramos un equipo, vos y yo y vos. Tato, nos tapábamos. En esa vinculación que usted hace de amistad y de trabajo con Augusto, me gustaría que nos cuente cómo eran esas charlas en el interior del país, que hacían juntos, cuando no era un tema, había que imponer un tema, había que hablar sobre cuestiones que, como decía en el comienzo usted, digamos, todavía no estaba muy claro como está ahora. Digamos, yo no sé si los denominaban con las palabras que decían o con otras, pero había que sentarse frente a un grupo de personas y decirle, señores, señoras, estamos acá para contarle esto. Bueno, me gustaría un poquito que nos describa un poquito esas charlas que hacían con Augusto. No sé, Augusto, si querés agregar algo. No, perfecto. Dale, Tato, nomás. Las charlas, bueno, el que comenzaba era yo, con todo lo que era técnica de aplicación de plaguicidas. Hasta ahí veníamos bien. Hasta que subía al escenario el gordito y empezaba a hablar de toxicidad de productos. Les empezaba a hablar de dosis letal 50. ¿Qué es eso? Decían. Y él les explicaba qué significado tiene. Y entonces les ponía distintos productos para que calcularan la dosis letal, a ver cuál era menos dañoso a la salud uno que otro. Y eso era difícil, porque eran problemas. Tenían que agarrar el lápiz y el papel. Y ellos no conocían ni de lápiz ni de papel. Pero él les exigía eso. Y eso exigía que se quedaran ahí sentados, desde la mañana hasta la noche. Y a veces hasta participaban de quienes después tuvieron una gran actuación política. Y era un intendente de una localidad importante, en Rafaela, donde el intendente asistió a nuestra charla. El intendente era el político de hoy más importante de Santa Fe. En este momento se me borró el nombre. Gobernador, el actual gobernador. Sí, ¿cómo es que se llama? Perdón, no, el nombre, se me fue el nombre. Sí, Perotti. Y terminada la charla, Perotti nos llevó al hotel. Y eso valía oro.
porque era una persona que estaba entendiendo, que se estaba comprometiendo. Y eso para nosotros era un triunfo. Más allá si nos llevaba al hotel o no nos llevaba al hotel. Pero eso significaba un gran futuro para nosotros. Y así fuimos abriendo camino. Así fuimos abriendo camino. Muchas veces nos habrán escuchado otras personalidades que se nos han escapado, que no las conocimos, o que no les dimos bolilla, porque a lo mejor no nos entendían, porque también había gente que no nos entendía. Y había que convencerlos. Y ahí fue la lucha, la más dura, la de Augusto. Poder hacer entender la toxicidad de los productos. Si el DDT, si el Gamexane, si el Paratión, si el glifosato, ¿cuánto? Glifosato. Qué mala palabra. Qué mala palabra. Cómo nos costaba hacerles entender lo que era el glifosato. Hoy lo usan todos, pero en aquella época, ¿cómo se te ocurre a vos hablar de ese producto? ¿Cómo se te ocurre? No entiendo. Y eso le costaba a él hacerles entender otra vez lápiz y papel, y cálculo, y cálculos, y fórmulas. ¿Te acordás cuando fuimos al Chaco y Capitanich, que en ese momento era gobernador, no nos dejó ir a una localidad? Entonces nos paró y dice no, que no podíamos ir a la Leonesa, porque unos tiempo antes los productores corrieron a unos ambientalistas, ¿no? Salió en los diarios todo, porque hubo también algunas piedritas que otra que se arrojaba, ¿no? Entonces dice, bueno, que no vayan ellos porque lo están esperando la otra parte. O sea que iba a haber una devolución de favores, no nos dejaron ir. Nos quedamos, no es Roque Peña, ¿no? Me parece que era Las Breñas donde nos quedamos, pero bueno, no nos dejaron ir. Nos quedamos enojados, ¿eh? Nos quedamos enojados a pesar de todo, porque nos gustaba salir a enfrentar estas situaciones difíciles. Porque no es fácil pararse delante de productores y hablar de estas cosas raras. No es fácil delante de Doña Rosa explicarle lo que es la LD50. Costaba mucho hacer entender estas cosas. Pero bueno, de a poco fueron entendiendo, fueron comprendiendo, y hoy ya es cosa común hablar de estas cosas. Yo escucho a los muchachos más jóvenes ahora hablar y ya pasan por alto estas definiciones que ya son conocidas y avanzan sobre otras cosas. Y así es el camino. Es como una escalera y cada uno va creciendo con un peldaño distinto. Y nosotros arrancamos desde abajo y fuimos de a poquito subiendo. Y bueno, también éramos bien recibidos, con asados, con comidas. No que Augusto disfrutara mucho de las comidas, porque él no era de mucho comer, pero evidentemente los asaditos Estaban buenos. venían muy bien, después de una charla, venía muy bien, con un poquito de vino, y bueno, y después veníamos a la pieza a dormir, y a la mañana siguiente otra vez a la cama. Otra vez salir a hablar, al ruedo y salir otra vez a hablar. Y esa fue nuestra vida profesional en los últimos años para mi vida. Es decir, que compartía con la universidad a las corridas. Yo me acuerdo una vez, yo estaba dando una charla en Rosario y me llama la secretaria del rector de la universidad y me dice, quiero hablar con usted urgente. Le digo, pero mira que yo estoy en Rosario. Le repito, el rector quiere hablar con usted urgente. Pero yo voy a demorar un poco en llegar porque estoy en Rosario. Le repito. Y ahí tuve que salir volando hacia la universidad porque el rector quería hablar conmigo. Y tuve que dejar la charla. Y en ese momento, bueno, Augusto retomaba el tema y seguía la charla. Y así nos poníamos y así nos completábamos.
Y eso fue lo lindo en nuestra vida. Y bueno. Conocimos mucha gente, como vos dijiste, con muchos hicimos muy buena amistad. No solamente de la Argentina, sino que también con nosotros estuvo Néstor Santos de Uruguay, que es un amigazo, y estuvimos charlando también, ¿no? Bueno, es que cruzamos de charla y llegamos al Uruguay también a imponer la misma charla. Y encontrábamos lo mismo que acá, en productores, en colegas, la misma idea contraria, y era luchar con ellos. Y también estuvimos varios años, y por eso logramos hacernos amigos, como dice Augusto, de quien es hoy tal vez uno de los principales telespectadores de la República Oriental del Uruguay, ¿no? Que creo que estuvo con ustedes, ¿no? Sí. Bueno, entonces habrán escuchado la palabra de un profesional que realmente es un profesional que no solo respeta al ingeniero agrónomo, sino que aplica las medidas que uno le da. Y eso es lo bueno. Mira, Marcelo, yo con Tato aprendí algunas cosas, y varias, para ser sincero. Pero hay una cosa que realmente compartíamos, que era poder manejar mentalmente los tiempos. Cuando vos veías que el que estaba escuchando se perdía, porque los 40 minutos que dicen en la educación es cierto, 40 minutos de atención, siempre teníamos alguna discusión entre nosotros, o hacíamos algún comentario uno al otro, cosa de que la persona no se dispersara y volviera, ¿no? Pero volviera con una... Incluso había gente que estaba esperando que se plantearan las discusiones entre nosotros, ¿no? Para animar un poco la reunión, animábamos un poco la reunión. Porque era no nos costaba mucho discutir. No. Enseguida empezábamos. Era algo que nacía innato en nosotros. Así que bueno, no sé, Marcelo, si con esto te hemos pintado más o menos. Espectacular. Aparte, me imagino primero de charlas imperdibles, de exposiciones imperdibles, pero yo me sigo ubicando en el tiempo en cuando ustedes iban. Yo hasta me los imagino con una valijita caminando, hoy sería una mochila, ¿no? Una valijita caminando con alguna que otra cartulina, hoy ya tenemos PowerPoint y demás, explicando lo que para aquel momento por ahí era algo como inexplicable, ¿no? Y donde además tenían que convencer, utilizando bien el término de esta palabra, a lo que los estaban viendo, de lo que ustedes estaban diciendo era cierto, era innovador, cuando por ahí el que recibía este mensaje tenía un preconcepto absolutamente distinto. Digamos, eran seductores ustedes. Bueno, no tanto. Me refiero a lo que estamos hablando. Sí. Lo entiendo. Y yo te digo que en nuestra valijita además llevábamos un proyector. Y gracias a Dios teníamos el PowerPoint. Eso nos ayudó una barbaridad. Porque lámina tras lámina le íbamos presentando el caso para que entendieran bien de a poquito. No de golpe, sino de a poquito. Los conceptos y de a poco entran. Todo de golpe no sirve. Claro. Entonces, bueno, el proyector nos sirvió mucho. Está muy bien. Lo gastábamos. Eran actividades que empezaban a las 8 de la mañana y terminábamos a las 8 de la noche. Claro. Y no era grupo. Seguían las charlas. Claro. Sin contar el viaje, ¿no? Sin contar el viaje. Porque a veces llegábamos para empezar y terminábamos y teníamos que salir para otro lado, ¿no? Pero sin contar los viajes. Augusto, queda la última pregunta, Augusto, a ver. Tato, nosotros tenemos una pregunta. No lo tomes a mal, pero se lo preguntamos a todo el mundo. Así que, perdona que no se asuste, Tato. No te asustes porque no es no es esa programa. Pregunta. No es esa. La pregunta es, ¿por qué estudiaste agronomía?
¿Por qué estudiaste la carrera que estudiaste? Bien, mi decisión fue bastante dura, porque mi familia quería que yo siguiera la parte contable. Y a mí me gustaba lo que era la tierra, la siembra. Detrás de casa hay un pequeño campito donde con un amigo sembrábamos. Y me fue inculcando esa idea del desarrollo de una agricultura. Y entonces ya a poco se fue afianzando mi idea de estudiar agronomía. Me costó vencer a mis padres porque ellos querían que yo siguiera otra carrera. Pero a veces, bueno, permitieron que el hijo eligiera. Y elegí muy bien, porque es una carrera fabulosa. Es una carrera biológica, es una carrera química, es una carrera de pensamiento, es una carrera de diseño, es una carrera completa. Es un carrerón. Por eso a mí me da lástima a veces cuando la cortan la carrera y a pedacitos. Y entonces se genera una carrera para esto, una carrera para el otro, una carrera especialista en siembra, otra carrera especialista en otro aspecto de la agricultura. Y no, yo creo que lo importante era lo que uno llevaba adentro. Y eso fue lo que me llevó a estudiar agronomía. Y no me equivoqué. Me completó toda la vida. En un momento me fui de la profesión. Si me fui a algún lado es con la aeroaplicación. Porque claro, yo era una cosa novedosa. Yo no la había estudiado en la facultad. Yo no la había estudiado, no existía. No existía eso. ¿El avión? No. Y bueno, todo eso fue importante en mi desarrollo profesional. Por eso a veces yo digo, hay que dejar a la gente que elija lo que quiere. Mi hijo mayor había dicho que quería estudiar comentarista deportivo. Iba a todos los programas de un relator de fútbol. Y gracias a veces a la inclinación nuestra, no sé, se anotó en una carrera de ciencia de la comunicación. Y terminó más siendo un comunicador más que un relator de fútbol. Así que hay que dejar a veces que el individuo elabore, que el individuo trabaje y entonces logre lo que realmente quiere. Eso por eso estudiar agronomía. No porque quedara cerca de mi casa, no quedaba cerca de mi casa, no importa. Pero era lindo, éramos grupos de personas, todos amigos, y me gustaba mucho. Me gustaba mucho. Tuve mis problemas también, con materias que a veces me costaban para pasar, pero bueno. Te digo que él como profesor no era bastante exigente, ¿eh? Nosotros tomábamos y él exigía bastante. Te quedaba claro que no sabías lo que tenías que saber para dar el examen. Pero bueno. Los alumnos dicen lo mismo, dicen que era muy exigente. Pero hoy en día me encuentro y me abrazan, me saludan, y ninguno me putea, y yo también, así que bueno, las exigencias se rían en su momento. Tal cual. Bueno. Qué interesante. ¿Vos por qué seguiste agronomía? Ahí está, dale, ahí está, cambiamos la pregunta, muy bien. A ver, Augusto. Es una buena pregunta. Yo seguí agronomía porque de lo que nosotros teníamos una casa grande y mi abuelo que venía de Italia que hacían algo de agricultura. Teníamos en la terraza todo tipo de tachos, de peceras que estaban medias rotas hasta las viejas palanganas con tierra y todo lo que se podía sembrar. Y en la terraza teníamos también un gallinero muy grande, que hasta llegamos a tener un chancho
que lo engordamos para la fiesta, en la terraza, ¿no? Entonces, la verdad que siempre me gustó. Entonces uno de mis compañeros de la escuela secundaria también quería cursarla y bueno, un día empecé y bueno, desde ahí no me fui más. Y lo más llamativo es que vos lo dijiste, pero yo lo reafirmo, teníamos tantas cosas amplias de la carrera, desde la parte de biología, anatomía animal, fisiología vegetal, tan amplio que cuando te sentás a hablar con alguien, no un especialista, por ejemplo, un médico especialista en algo, pero cuestiones generales, sabe de lo que te está hablando, como de genética. Tato nombró también lo de las vacunas, uno escucha tantas cosas y realmente uno también en la facultad aprendió. Sabemos lo que es, comprendemos lo que son esas letritas, sabemos que esas variaciones de letra hacen variar la efectividad de la vacuna. Así que bueno, estamos todos atrás de eso. Es decir, nuestra ciencia fue muy amplia, nos cubrió para todo, hasta para saber discutir. Y eso sí que lo aprendí. Eso sí. Muy bien. Qué interesante. Bueno, lástima que el tiempo se acaba. Iba a decir el tiempo es tirano, pero es una antigüedad una antigüedad muy antigua. Vamos a actualizar un poco los términos. Así que lástima que se nos acaba el tiempo, pero no faltará oportunidad para volver a hablar con el ingeniero agrónomo Alberto Tato Etienot, que nos estuvo acompañando aquí en este programa del agropecuario. Tato, de mi parte, muchísimas gracias, un gusto escucharlo y por supuesto el final queda para que lo despida también Augusto. Bueno, Tato, Marcelo. Perdón, me entendí. No, dale. Tenía que despedir y cerrar el programa. No, respeto tus canas que tenés pelo, yo no tengo ni siquiera, así que no tengo drama. Bueno, pero bueno. Bueno, Marcelo, no, el agradecido soy yo realmente. Poder expresarme así delante de una audiencia tan importante me resulta también muy lindo. Es un lindo desafío. A veces uno piensa las cosas que va a decir y después dice, pucha, me olvidé de esto, me olvidé de lo otro, y bueno, ¿qué va a pasar? Para la próxima. Ahí está, tal cual. Gusto, muy agradecido y espero no haberte fallado en la elección de tu visitante de hoy. Al contrario, yo agradecido soy yo, hermano, de tantos años y una amistad tan grande y de todos los recorridos y todas las aventuras que tuvimos. Aventuras legales, ¿no? Me refiero. Que tuvimos. Acá está mi mujer que puede estar escuchando, ¿viste? Y en ese sentido, ¿ves? La seriedad del dúo. Muy bien. ¿Cómo se tiran flores? No, es que es muy importante, muy importante. Yo lo salteé porque me pareció poco prudente, pero realmente era eso, es eso, el respeto a todos y a todas. Una vocación de recorrer el país enseñando, explicando. Me quedo con esa imagen de la valijita y del aparato que transportaba las diapositivas para explicar todo esto. Bueno, nos vamos, pero vamos a volver seguramente a charlar porque ha quedado muchísimo por seguir conversando. Gracias a ambos, gracias a Augusto, gracias Tato. Nos reencontramos, por supuesto, como siempre, aquí en el agropecuario. Hasta cada momento.